Seguimos innovando por ti. Esta semana iniciamos con la primera fase del plan piloto de tu minibús con 2 recorridos temporales. Uno en zona 16 con 4 paradas, que operará de 5 de la mañana a 4 de la tarde, y la otra en zona 9 y 10 con 5 paradas, operando en horarios de 5 a 7 de la noche. Munitec abre las puertas a nuevas oportunidades. Fortalece tus capacidades con el Diplomado de Herramientas Básicas de Ofimática. Acércate a nuestra sede en Zona 21, en horario de 8:30 a 16:30 horas, y conoce este y otros cursos. La salud de tu mascota también es importante. No te pierdas las jornadas de desparasitación y aplicación de pipetas. Consulta con la Alcaldía Auxiliar de tu zona las nuevas fechas y centros de atención. Adéntrate a sitios llenos de historia en el corazón de la ciudad, con los recorridos guiados que ofrece la dirección del centro histórico. Aprende sobre arquitectura, proyectos de revitalización, tradiciones, leyendas urbanas y mucho más. Porque la ciudad es tu casa, juntos logramos más. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esperamos que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Pues continuamos siempre con un tema más de este curso de inglés. Qué alegre que se hayan podido también conectar. Siempre les agradecemos por su participación. Ya nos van quedando poquitas clases, así que es muy importante que usted pueda estar participando y que no faltemos para pues no perder también el hilo que llevamos de todos estos temas. Así que bienvenidos y bienvenida también Miss María José. Good morning, Teacher Fede. Good morning, class. Bienvenidos. Alegre de estar acá en una clase más con ustedes. Como dice Teacher Fede, ya estamos en la recta final ya en este mes, ¿verdad? Ha sido un placer y felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por pues estar acá con nosotros, ¿verdad? Y seguir pues en el crecimiento de este idioma, ¿verdad? Que es tan bonito. El día de hoy continuamos, ¿verdad? Adquiriendo otro tema muy bonito, lo hemos utilizado y como siempre vamos a ver para lograr identificarlo, para siempre usarlo correctamente, ¿verdad? Que eso es lo importante. Así que nuevamente bienvenidos y para iniciar compartiendo con ustedes vamos a colocar el link de asistencia. Ok, muchísimas gracias. Vamos a arrancar ahora sí con el tema de hoy. Les comentaba que estos temas los hemos utilizado. Nosotros los utilizamos, pero tal vez en algún momento no correctamente. Y eso es lo que vamos a ver. Como les aparece en pantalla, el día de hoy vamos a hablar sobre el verbo to be, ¿verdad? Son 3 palabritas súper fáciles, pero muy importantes, ¿verdad? El verbo to be, y vamos a ver cuándo utilizarlo, ¿verdad? Siempre yo les comento desconectarnos de español, ¿verdad? Español es así y yo lo quiero pasar a inglés de la misma manera. No, ¿verdad? Eso es donde cometemos a veces estos errores. Aquí suena en español de esta manera y yo quiero en inglés igual. Y vemos que no siempre, ¿verdad? Hemos visto conforme hemos avanzado cómo dependiendo en el contexto que estemos platicando, esa palabra puede tener un significado. Y en otro contexto va a variar, ¿verdad? Entonces, súper importante este tema por esa razón. Entonces, el verbo to be, ¿qué es y qué significa? Este verbo es una palabra que en presente tiene 2 significados, ser y estar. Incluso hay una frase que utilizan bastante, ¿verdad? De ser y estar en inglés. Esto causa algunos problemas a nosotros, ¿verdad? Que nuestro primer idioma es el español, cuando aprendemos inglés, porque queremos, como les decía, pasar exactamente como pienso yo en español a inglés. Y a veces ahí es donde cometemos ciertos errores. Entonces, vamos a ejemplificar sus 2 significados, ¿ok? Primero, acá les colocamos una imagen, ¿verdad? El verbo to be, estas 3 palabritas, is, are. Estos nosotros ya los conocemos, los personal pronouns, los pronombres personales, y ellos son los que van a acompañarse del verbo to be,
¿verdad? I am. She, he, it is. They, we, you are. ¿Verdad? Ellos se acompañan por estos tres verbos, ¿verdad? Por este verbo to be. Am, is, are. Ahora sí, ejemplifiquemos entonces sus dos significados para que entendamos esa diferencia. Acá tenemos el primer ejemplo. I am from Canada. Otro ejemplo, recuerden que decía que en español era ser y estar, y eso es lo que estamos ejemplificando. I am from Canada. Soy de Canadá. Yo soy de Canadá. I am in Canada. Yo estoy en Canadá. Parece obvia la explicación, ¿verdad? Pero ¿qué dice acá? No lo es. Ejemplo 1, y es a veces ahí donde cometemos esos errores. El significado del verbo en la oración es soy, el cual se relaciona con el significado ser, ¿verdad? Dijimos que en español era ser o estar, ¿verdad? Ser y estar. Y a veces ese es nuestro problema, que Miss Majo dijo que así era su significado, no va a cambiar. Pero claro que sí, por eso en esta oración de I am from Canada, en esa oración es soy. Por otro lado, en el ejemplo 2, el significado es estoy. Esto lo relacionamos con el verbo estar. La consecuencia de lo anterior es que debemos tener siempre presente los dos significados, ser y estar. Si quieres decir en inglés, ella es bonita, es ser. O ella está muy feliz, estar. A pesar de que son verbos diferentes en español, ¿verdad? Ser y estar, que decir soy o es, ¿verdad? Por eso es que lo confundimos, tiene que ser el verbo to be. ¿Verdad? En inglés solo vamos a utilizar to be. No vamos a, porque dice es, is, ¿verdad? No, no es de esa manera. El verbo to be es el que nos va a ayudar a hacer esta clase de oraciones. She is beautiful. Verbo to be, ahí está. She is very happy. Vuelve a acompañar. El significado cambia, por supuesto. Ella es bonita, ella está muy feliz. Pero el verbo to be se mantiene. Vamos ahora a la estructura y a la conjugación del verbo to be. Que va a ser muy fácil, ¿no? Es únicamente la estructura que va a estar afirmativo, negativo y pregunta, ¿verdad? Y la conjugación con los pronombres personales, ¿verdad? Veamos entonces, tenemos una imagen donde vamos a ver la estructura, afirmativo, negativo e interrogativo. Primero, observa que para el pronombre I, la conjugación es am, como vimos en la imagen. I am. Para los que van a ser plurales, exceptuando you, ¿verdad? Porque you funciona tanto singular y plural, pero siempre con el mismo verbo to be, con are. Pero puede ser singular y puede ser plural también. You, we, and they, que son los plurales, are. Y para it, she, and he, es, que van a ser los singulares. Para el negativo, cuando vayamos a estructurar, ahorita estamos viendo así en general, ahorita vamos a ver la tablita. Para el negativo, tiene que ir el verbo to be, pronombre personal, verbo to be, pero como es negativo, la palabra not. ¿Ok? She is not. I am not. He is not. Porque es negativo. ¿Ok? Y para las preguntas, vamos a usar igual, ¿verdad? El verbo to be, pero va a haber un cambio. Y todas las preguntas, esta es su forma, esta es su estructura. Esta es la estructura cuando realizamos preguntas. Vamos a utilizar el verbo to be, pero al inicio. Ya no vamos a iniciar con el pronombre personal. Vamos a iniciar con el verbo to be, luego el pronombre personal. Vamos a verlo en la siguiente tablita para que entendamos mejor estas estructuras. Afirmativo, no es difícil. Pronombre personal, verbo to be,
y luego adjetivo, el sustantivo, lo que vayamos a utilizar. I am beautiful, como decía la oración, ¿verdad? You are pretty. He is handsome. She is beautiful. It is cold today. We are friends. You are friends. They are best friends. Vamos a combinar afirmativo, pronombre personal, acompañado del verbo to be. Negativo, lo mismo al inicio, solo que como es negativo, acompañado con not. I am not fat. You are not fast. Siempre acompañando, ¿verdad? He is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. ¿Ok? Entonces, afirmativo, negativo. Mantienen la misma estructura al inicio, ¿verdad? Pronombre personal, verbo to be. Negativo, pronombre personal, verbo to be con la palabra not. Va a ir. Va a ser negativo, not tiene que estar. Claro que sí. Recuerden que todo el material se envía ahí al grupo de WhatsApp. No se preocupen. Ahí en esta presentación está esta tablita y les va a quedar, chicos. No se preocupen. Interrogativo. ¿Qué vamos a hacer? Siempre que formemos preguntas, el pronombre personal va a cambiar de posición con el verbo to be, si lo lleva en la oración, por supuesto. En este caso, como estamos hablando del verbo to be, va. ¿Qué hacemos? Cambio de posición. Verbo to be y luego pronombre personal. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Es la diferencia. Eso es lo que hacemos únicamente. ¿Ok? Entonces, interrogativo es importante. Pasa el verbo to be primero y luego pronombre personal. Recuerden también que en oraciones podemos cambiar por un nombre de persona, ¿verdad? En vez de que yo no quiero poner I, puedo utilizar un nombre. Carolina, ¿verdad? Podemos cambiar los pronombres personales por nombres. Siempre tenemos que identificar, ¿verdad? Siempre tenemos que identificar. Ustedes ya saben que de we para they son los plurales. We es nosotros. Cuando utilizamos we, yo soy parte de ese grupo. You es ustedes y they are ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, en they, ahí no soy yo parte de ese grupo, ¿verdad? They, ellos. We, ahí sí, nosotros, y ahí estoy yo. Súper importante. Entonces, quiero que tengan bastante cuidado con esto. Si en vez de encontrar, por ejemplo, el pronombre personal, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, they, hay nombres. Ustedes tienen que identificar. Por ejemplo, si dice Tom and Kate, la oración. Tom and Kate, ¿cuántas personas? 2. ¿Pero estoy yo incluido? No. Entonces, ¿qué pronombre es? They. Por ende, ¿qué verbo to be va a acompañar a Tom and Kate? Are. Tom and Kate are friends. Es como que estuviera diciendo yo, they are friends, pero son nombres de personas. Pueden haber oraciones así. Ustedes tienen que saber qué verbo to be utilizar correctamente, ¿verdad? Es importante. También otra cosa, el pronombre personal, perdón, it es un pronombre personal neutro. ¿Qué quiere decir? No va a haber género con ese pronombre. Para he, sabemos que es masculino. She es femenino, pero it es neutro. Va a poder ser para objetos, para lugares, animales. Va a ser it, ¿ok? Siempre en singular, por supuesto. Ahora vamos a ver a continuación cuándo. ¿Cuándo vamos a utilizar este verbo? Que es importante, como les digo, no pensar siempre en español y así lo quiero pasar a inglés.
Primer uso del verbo to be. Origen o nacionalidades, ¿verdad? ¿De dónde son? I am from Canada. She is not from Peru. Recuerden que podemos tener oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿verdad? Entonces, origen, nacionalidades, acá. Verbo to be. Otro uso cuando trabajamos con adjetivos. ¿Qué hacen los adjetivos? Describir un rasgo, una cualidad, una característica de algo o alguien, de sustantivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. The car es un objeto, ahí hay un, ¿verdad? Es un sustantivo, no hay un pronombre personal, ¿verdad? No está el it is, no, pero está the car. Es un sustantivo, entonces yo voy a utilizar el verbo to be correcto. ¿Cuántos hay? Uno, car. No dice cars, ¿verdad? Entonces es is. Red me dio una cualidad, una característica de quién? Del automóvil. The car is red. Si encuentran adjetivos, va a ir el verbo to be. Recuerden que los adjetivos que hice acá describen a personas u objetos, ¿verdad? O sea, describen a los sustantivos. ¿Qué son sustantivos? Personas, animales, cosas, objetos, lugares, ¿verdad? Ideas abstractas. Y el adjetivo nos va a dar una característica, un rasgo. Red, pretty, handsome, beautiful. Son características. They are not shy. Shy, que es tímido, tímida, una característica, un rasgo. También otro uso que tenemos es ubicación. Veamos entonces, en forma de pregunta, siempre trabajando el verbo to be. Veamos la estructura si está correcta. Is she at home? ¿Está ella en casa? ¿Cómo responderíamos? Yes, she is. Ya la pregunta está al revés, cambiamos la posición y al responder, ya sea negativo o afirmativo, yes or no, y queda normal. Pronombre personal, verbo to be. Is she at home? Yes, she is. Is she at home? No, she doesn't. No, she's not. ¿Verdad? Entonces, eso es para responder. Ubicaciones. We are in the classroom. Estamos en el salón. Ustedes dirán, Miss Majo, disculpe, ¿por qué cuando pasa español no decimos nosotros estamos en el salón? ¿Verdad? No aparece el pronombre. Recuerden que los pronombres personales en inglés tienen que ir, ¿verdad? Siempre tienen que aparecer. I am, you are, van a estar. Pero en español los omitimos a veces. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, la oración de estoy enferma, en inglés es I am ill. Pero yo en español puedo decir estoy enferma, porque yo estoy diciéndolo, ¿verdad? Entonces, es como a veces decimos, porque para no redundar tanto, o sea, se entiende quién está enferma, ¿verdad? Yo. Por eso en español los pronombres personales se pueden omitir. En inglés, ellos siempre van a tener que aparecer. Por eso en las oraciones, tal vez ustedes a veces ya no los ven en español, pero es por eso. Otro uso del verbo to be es los estados, ¿verdad? ¿Cómo se siente esa persona o cómo está? Porque recuerden que no siempre van a aparecer los pronombres personales, sino que pueden aparecer sustantivos, objetos, ¿verdad? Así como en la siguiente oración, en la segunda. The window, ¿cómo está? Broken. Is broken. She is not afraid. ¿Verdad? Un estado, cómo se siente o cómo está esa persona. Ahí de nuevo, ser o estar, ¿verdad? ¿Vieron cómo siempre, tal vez no está la palabra exacta, ser, estar, pero tiene que ver? Por eso decía, ustedes siempre piensen en ese significado y se va a asociar, justamente como lo estamos usando acá, ¿verdad? Ahora, otros usos especiales del verbo to be. En español,
y esto es súper importante y creo que nos pasa casi siempre, para referirnos a la edad. ¿Verdad? Cuando nosotros nos presentamos, yo pienso en español. Yo voy a decir, mi nombre es fulanita, tengo tantos años. Y yo pienso, el verbo to be significaba ser y estar, no tener. Para tener utilizamos have, ¿verdad? Have significa tener. Va a ser ese verbo, to have. Por ejemplo, have lo vamos a utilizar cuando es de mi familia. ¿Verdad? Cuando yo voy a decir cuántos hermanos tengo, ahí sí. I have 3 siblings. Pero cuando yo quiero decir, yo tengo 20 años, si yo lo pienso así como les he dicho, ¿verdad? En español es, yo tengo 20 años, yo lo quiero pasar igual. Ya sé que tener es have, entonces yo quiero decir, I have 20 years old. Ahí está. Y no, error. Siempre que vayan a decir la edad de alguien, no solo la nuestra, incluso, perdón, si yo quiero decir la edad de mi hermana, de mi hermano, siempre es el verbo to be. Por ejemplo, entonces correctamente, I am 20 years old. He is 15 years old. She is 21 years old. Siempre. Si son de sus hijos, ¿verdad? Va a ser así. He is, she is, y luego la edad. Para la edad, jamás con have. Siempre con to be. ¿Verdad? Súper importante. Ya sabemos, have es tener, pero no lo vamos a utilizar con lo demás, sí. Yo tengo un vehículo, yo tengo una muñeca, yo tengo, ahí sí. Pero para la edad, to be. Para lo demás, el have sí sigue funcionando. I have one sister. I have one house. I have one bicycle. Ahí sí está bien. Pero para la edad, correctamente, she is 20 years old. I am 35 years old. Siempre, no importa, siempre va a ser el pronombre personal que se necesite en la oración, por supuesto, con el verbo to be. Jamás con have, ¿ok? Este es el más importante porque cometemos el error, ¿verdad? Por lo que les digo, lamentablemente pensamos de esta manera. Yo tengo a have. Y es la única excepción, por eso es un uso especial del verbo to be, ¿verdad? Ahora, vamos a ver expressions with the verb to be. Expresiones con el verbo to be. Existen algunas expresiones que en inglés usan el verbo to be, pero que, sin embargo, se estructuran de manera diferente en español. Y eso es lo que estamos tratando ahorita de aclarar, ¿verdad? En español es de una manera, pero veamos cómo en inglés va a cambiar. La mayoría de las expresiones que vamos a ver a continuación, ¿verdad? En español se trabajarían con el verbo tener, o sea, con to have. No obstante, en inglés siempre utilizamos el verbo to be. Se podría decir que esta es la continuación de esos usos especiales, pero vamos a ver frases específicas que para nosotros podría ser, va con have, con to have, pero vemos cómo va a trabajar con el verbo to be. Vamos a ver ejemplos para ser un poquito más claros. ¿Cómo decimos nosotros en inglés, tengo hambre? Yo ya sé que have es tener, entonces I have hungry, ¿verdad? Va a ser así. O como lo pusieron acá, I have hunger, ¿verdad? Yo tengo hambre. Porque yo ya sé que have es tener. El verbo to be viene de ser y estar, no puede ir. Sin embargo, es incorrecto esta, ¿verdad? También. Entonces siguen acá usos especiales, pero en expresiones, como en frases muy comunes que ellos van a utilizar y que van a tener ese cambio con el verbo to be y no con el verbo to have. Veámoslas entonces, ¿ok? Correctamente es I am hungry. Yo tengo, se podría decir, hambre.
Va a ser así. Yo tengo hambre. Con el verbo to be. Jamás con el have. Vamos a ver entonces estas pequeñas frases que van a trabajar con el verbo to be. Siempre. Puede que en español cuando las digamos, pero es tener, Miss Majo, y el verbo to be significa ser y estar. En inglés existe demasiado de esto, de excepciones. Excepciones en todos los temas en inglés siempre va a haber. Por ejemplo, ¿verdad? Nos enseñan esta regla, ¿verdad? A estos usos del verbo to be. Pero si decimos esta frase, yo tengo hambre, también es verbo to be. ¿Verdad? Pues esos son usos especiales. Entonces, tenemos que hacer, memorizar. Y como yo siempre les digo, dejar a un lado, estar pensando en español es así, entonces en inglés voy acá. No, ahí es donde va a ser muy común cometer estos errores. Entonces, estas son unas expresiones que en español trabajan con tener, pero en inglés es el verbo to be. To be hungry. Siempre que digan tengo hambre, él tiene hambre, va a ser to be. Si es una pregunta, verbo to be. Siempre que esté relacionado que tienen hambre o están hambrientos, como dice acá. Entonces es I am hungry. She is hungry. Are you hungry? El verbo to be. She is not hungry. ¿Verdad? En las estructuras que vimos, afirmativo, negativo, pregunta, to be. También, si ya dijimos que tener hambre, tener sed es igual. Thirsty. To be thirsty. I am thirsty. Estoy sedienta, tengo sed. I am thirsty. She is thirsty. Are you thirsty? ¿Ok? She is not thirsty. También para decir tengo sueño. ¿Ven cómo todos tendrían que ser con have, verdad? Por tener, pero no, to be. Tengo sueño. To be sleepy. Tener sueño. I am sleepy. She is sleepy. El ejemplo, we are sleepy. Are you sleepy? ¿Verdad? Tener prisa, estar apurado. To be a hurry. To be in a hurry. ¿Ok? I am in a hurry. She is in a hurry. Con todos los pronombres personales, trabajando el verbo to be. ¿Ok? Tener frío. I am cold. Are they cold? You are not cold, ¿verdad? Cualquier estructura, verbo to be nos tiene que acompañar. Vamos. To be lucky. Tener suerte. Tengo suerte. ¿Verdad? I am lucky. Y entonces, I am a lucky boy. Dicen bastante, ¿verdad? I am a lucky girl. Siempre recuerden que pueden jugar con estas frases agregando algo más, ¿verdad? Algún sustantivo, otro adjetivo si desean. To be hot. Tener calor. Hot, ¿verdad? To be hot. They aren't hot. Tenemos otra frase, to be late, llegar tarde. Vean el significado. Ya no tendríamos que estar trabajando con el verbo to be, pero estas expresiones van a llevar verbo to be. Llegar tarde. I am late. She is always late to work. Siempre llega tarde al trabajo, ¿verdad? Es como decir, ya voy tarde, ahí, late. She's always late to work. Y por último también tenemos sorry, ¿verdad? Para cuando nos sentimos mal o lo lamentamos, to be sorry. I am sorry. Y lo hemos usado así, ¿verdad? Lo siento. También dice acá, I have to go. Aquí sí ya cambió. Cuando tengo que irme o debo irme, I am sorry, I have to go. Lo siento. Vean cómo este to be sorry si va con el verbo to be y luego ya utilizamos have.
que es tener, que ya combina, tengo que irme. I have to go. Ahí está la diferencia, ¿verdad? En este have está haciendo su función de tener, ¿verdad? Ahí sí está bien. Entonces, estas son algunas expresiones que pareciera en español totalmente diferente, ¿verdad? Porque es tener. Tengo hambre, tengo sed, tengo prisa, tengo sueño, ¿verdad? Pero se trabajan con el verbo to be. Entonces, el más importante siempre que vayan a decir su edad o la edad de alguien más, el verbo to be. Y con algunas de estas expresiones que tenemos acá, verbo to be también. Have es cuando tengo algo, algo me pertenece, ¿verdad? Como mis hermanos, tengo tantos hermanos, tengo, ¿verdad? Este libro, cositas así. Pero hay excepciones. Es importante que hacer, memorizarlas, ¿verdad? Y en esta última parte tenemos un diálogo, ¿verdad? Va a trabajar el verbo to be. Vamos a ver su estructura en afirmativo, negativo y en pregunta. En este diálogo tenemos a dos personas, a Marian y Alfred, y ellos están hablando sobre sus matrimonios. Me gustaría entonces, chicos, tener a una Marian y a un Alfred que quisieran entablar esta conversación, chicos. Recuerden, a mí me gusta y siento que ayuda bastante cuando es de pregunta. Ser como que se note que es pregunta, ¿verdad? No leerlo así. A mí, en lo personal, me gusta, a veces yo les digo a todos los alumnos, a veces ayuda como que seamos súper expresivos con nuestra carita, ¿verdad? Que se vea. Entonces, en las preguntas me gusta, Alfred, ¿are you married or single? Que se sienta que es una pregunta. Y como siempre les he aconsejado, utilicemos la puntuación. Si hay una coma, una pausita corta y luego continuamos. Para que nos dé tiempo de ver como que la siguiente frase, ¿verdad? Y no quedarnos así como que se empieza a trabar nuestra lengua. Así que voy a necesitar dos voluntarios, una Marian y un Alfred que quieran entablar esta conversación, chicos. Ahí sin miedo, va a estar bonita esta actividad. Imagínense que son ustedes, ¿verdad? Que ustedes son Marian y que pues, los chicos van a ser Alfred, ¿verdad? Para que esté más bonito. A veces la lectura ayuda bastante como meterse en ese papel, ¿verdad? En la lectura es importante. Alguien que quiera participar, si solo aparece alguien, yo puedo ayudarlo, pero sí me gustaría que participaran. Recuerden que es súper importante la participación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya tenemos ahí a Mercy. Good morning. Mercy me va a ayudar con Marian. Y me gustaría un caballero que quisiera ser Alfred. Son palabras, chicos, hay un vocabulario ahí no tan difícil. Está el verbo to be, ¿verdad? Que es el principal. Tenemos números que ya los vimos también, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo, podemos hacerlo. Solo tenemos a nuestra Marian ya lista. Vamos a ver si algún caballero se anima para ser Alfred o una dama también, ¿verdad? Podría ser otra chica. Vamos a esperar un ratito y si no, ayudo yo a Mercy. Muy bien, vamos a esperar a ver si aparece algún caballero ahí al rescate de... Que me aparece Abel ahí y otras veces ha participado, pero me parece que está connecting to the audio. Muy bien, creo que vamos, yo te ayudo, Mercy, porque no nos apareció nuestro Alfred ahí. Así que, Mercy, linda, good morning. Tú vas a leer, ahí está, Zaida, thank you so much. Good morning, Mercy and Zaida, buenos días. Good morning, Miss. Good morning. Zaida,
Good morning, teacher. Hello, good morning. Muchísimas gracias. Mercy, entonces, tú me ayudas con Marian y Zaida, si me haces favor, con Alfred. Recuerden utilizar, ver si es pregunta, ¿verdad? Identificar eso y ayúdense con los signos. Cuando estés lista, Mercy. Okay, Miss. Alfred, are you married or single? I was married for 5 years. No, I am single. What about your sister Roxanne? She is not married because she is only 17 years old. What about you? Well, I am single, but I am going to get married soon. Congratulations. How is the lucky guy? His name is Patrick. He is from Poland. Is he as tall as you? No, he is not. He's a bit taller. Thank you. You are really day, Marian. How tall are you? I am... ¿cómo se lee ahí? Disculpe. Está bien. Los números normales. 187 meters tall. I am 187 meters tall, but I am not as tall as my mom. Are you serious? Yes, she is 197 meters tall. Oh yes, I just remember her. She is lovely. Thank you so much, Mercy and Zaida. Muchísimas gracias. Excelente, las escuché muy bien. Me encantó. Está bien, ¿verdad? Siempre van a haber palabras que cuando uno las ve y como no las conoce, se preocupa. Algo importante, recuerden, en la escritura a veces del inglés va a aparecer, por ejemplo, una CH, una doble L, pero el sonido no siempre va a ser igual que el de nosotros. Casi siempre, ¿verdad? Cuando hay una doble L, sigue siendo L, ese sonido, ¿verdad? Nunca va a ser de una doble L. No hay sonido de doble L casi nunca en inglés, ¿verdad? Está en su escritura, dos Ls, pero jamás va a ser una doble L, jamás va a ser una ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fue en una palabra, pero no me recuerdo en cuál. ¿Verdad? Pero nunca va a sonar lo que va a ser siempre va a ser L. Voy a hacer yo Marian en Alfred, quiero que pongan bastante atención y luego otros dos voluntarios, pero muchísimas gracias a Mercy y a Zaida, lo hicieron muy bien. Voy con Marian, ok, voy a hacer los dos. Alfred, are you married or single? I was married for 5 years. Now I am single. What about your sister Roxanne? She's not married because she is only 17 years old. What about you? Well, I am single, but I'm going to get married soon. Congratulations. Who is the lucky guy? His name is Patrick. He is from Poland. Is he as tall as you? No, he is not. He is a bit taller than you. You are really tall, Marian. How tall are you? I am 187 meters tall, but I'm not as tall as my mom. Are you serious? Yes, she is 197 meters tall. Oh, yes, I just remember her. She is lovely. Ok, es facilísimo. Si se dan cuenta, ubiquemos el verbo to be y están en los usos que justamente vimos, ¿verdad? Origen, si hubiera de ubicación, cuando dice la altura, también, ¿verdad? I am 187. Nos dice de dónde es. He is from Poland. ¿Verdad? Siempre está siguiendo. Decía que si había algún adjetivo, el verbo to be iba a acompañar. She is lovely. Nos la está describiendo, nos está dando una característica de la mamá, ¿verdad? Entonces, ven cómo sigue esos usos correctos. Y la estructura
Si es afirmativo, si es negativo y si es interrogativo, también la respetan, ¿verdad? Are you? Es pregunta. Entonces hacen ese cambio. Are you married or single? ¿Verdad? Entonces ven cómo siempre va respetando esos usos y lo estamos utilizando en estructura correctamente. Me gustaría otros 2 voluntarios, por favor. Ahorita que ya lo leímos. Recuerden, ustedes como que vivanlo. Imagínense que ustedes son Marian y Alfred y se están platicando, como decía acá, sobre sus matrimonios, sobre su vida, ¿verdad? ¿Alguien más? 2 voluntarios. Sin miedo, chicos, está fácil, fácil. Esto nos ayuda a que poco a poco vayamos perdiendo ese miedo a entablar una conversación, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Veamos. Tengo entonces a Lucy Martínez y va a trabajar con Zulma Hernández. Good morning, bienvenidas. Good morning, Good morning. Lucy, cuando estés lista, inicias tú con Marian y Zulma, Alfred. Okay, Miss, good morning. morning. Alfred, are you married or single? I was married for 5 years. Now I am single. What about your sister Roxanne? She is not married because she's only 70 years old. What about you? Well, I am single. We are going to get married soon. Congratulations. Who is the look girl? His name is Patrick. He is from Poland. Is he as tall as you? No, it's not. She is a bit tired. Thank you. You are really tall. Marian, how tall are you? I am 187 meters tall, but I am not as tall as my mom. Are you serious? Yes, she is 97 meters tall. Oh, yes. I would remember her. She is lovely. Excellent, girls. Thank you so much. Cositas, creo que lo que nos está fallando un poquito y verdad lo que siempre nos cuesta bastante, ¿verdad? Por ser el segundo idioma, el inglés, el sonido de las vocales. Recuerden, sonidos similares, pero no idénticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la palabra, este es alto, tall. Está con A, pero es un sonido, es un short sound, no tal, tall, ¿verdad? You are really tall, ¿verdad? Tall, T-A-L-L, tall, ¿ok? Y creo que nos estamos dejando llevar porque hay palabras que en su escritura son muy similares, pero no son iguales. Estamos diciendo acá en esta, no, he is not. He is a bit es un poquito, a bit. He is a bit taller than you, no thank you. Bastante cuidado ahí. He is a bit taller than you. Él es un poquito más alto que tú, ¿verdad? Lucy se ríe. Porque, ¿qué pasa, chicos? Que a veces solo como que hacemos una miradita y asociamos que es esa palabra. Y no, than you. No podemos decir thank you. Than you. ¿Ok? Bastante cuidado ahí. Y de ahí lo demás muy bien. Me encantó ese cómo lo estuvieron hablando, ¿verdad? Parecía que, ¿verdad? Lucy incluso hasta se reía, así como, ay, no, ella no, me gustó eso también. Y de eso se trata, eso ayuda bastante. Solo tengan cuidado con la pronunciación de las vocales. Yo sé que ustedes dirán, pero Miss Majo, ¿cómo identificamos si es un sonido corto, si es un sonido largo? Es con esto, con la práctica. Vamos a ir memorizando. Ah, aquí suena esta palabra de esta manera la vocal, ¿verdad? Pero la palabra alto o alta, tall. Tall. Ahí hay doble L, jamás va a sonar, ¿verdad? Como una Y. No, es L.
tall. ¿Ok? Y de ahí lo demás estaba muy bien. Por ejemplo, para decir tantos metros, verá que es alto, meters. Ahí esa E va a sonar con su sonido largo. Y meters, meters. Y la segunda es corto, meters. ¿Verdad? Ese de la sonido corto. Entonces, es de practicarlo bastante e ir memorizando. Esta palabra suena la vocal corta, esta suena larga. Es de ir memorizando, ¿verdad? Con la práctica. Muy bien. A continuación, vamos a hacer otro ejercicio. Y este es, vamos a estructurar las oraciones utilizando ya sea el verbo to be y si en algunas ocasiones identificar cuándo vamos a utilizar have, que es tener. Traten de recordar los usos del verbo to be, que eso es importante. Muy bien. Nos van a aparecer oraciones incompletas. Algunas las tenemos que completar con el verbo to be. ¿Ok? Entonces me gustaría, la primera oración. ¿Con cuál verbo to be completo esta oración? ¿Cómo me quedaría entonces esta oración? ¿Quién quiere decirla? Mercy, adelante. I am beautiful. Excellent. I am beautiful. Thank you, Mercy. La siguiente. Acá quiero que tengan cuidado. Cuando tengo algo, ¿se acuerdan que les dije? Ahí beautiful era un adjetivo. Va con el verbo to be. Pero aquí I got any pet. Que no tiene mascotas. ¿Será con verbo to be? O en este caso necesito utilizar haven't. Janet González, good morning. Morning, Miss. I have got any pet. Ok, con have, nada más. Por ejemplo, acá any, ninguna. Entonces, automáticamente es una oración negativa, ¿verdad? Porque no tiene. I haven't got any pet. Veamos si sí. ¿Verdad? Porque está en negativo. Eso es importante. Ahorita no le vamos a poner tanta importancia al have, porque estamos con el to be. Gracias. Voy con Ana. Ana Moore, good morning. ¿Cómo me quedaría esta oración? You are. Leámosla toda, por favor, Anita. You are a good student because you pass all exam. Excelente. Muy bien, sí, exams. Excelente, muy bien. Recuerden los usos, adjetivos, nacionalidades, ustedes ya saben. Siguiente oración, Zulma Hernández, adelante. I am. Leamos toda la oración, por favor. I am a very good student. Excelente. Muy bien. Vamos con la siguiente. Acá atentos. Recuerden que en algunos puede que no aparezca el pronombre personal, pero ustedes identifiquen si está en plural o está en singular. Mariel, adelante. Good morning, Miss. Good morning. My friend is very happy. Tú dices my friend is. Observa a la persona. ¿Será solo un amigo o serán varios amigos? As my friends are very happy. Eso, muy bien. My friends are very happy, ¿verdad? Observen siempre cuántas personas están hablando, ¿verdad? Friends, no decía my friend, no, my friends are very happy. Voy con Lucy, adelante Lucy. Recuerden que podíamos estructurar con el verbo to be afirmativo, negativo y preguntas, ¿verdad? Interrogativo. ¿Cómo queda entonces esta, Lucy?
Si no estoy mal, sería is it sunny today? Muy bien. Is it sunny? ¿Verdad? Recuerda, este es un season. It's part of the weather. Sunny. 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 Is Sunny. it sunny today? Muy bien, Lucy. Gracias. Acá, observen. I, 2 brothers, and my best friend, a sister. 2 brothers. Está diciendo que él tiene 2 hermanos. ¿Cuál utilizo? ¿Verbo to be o el verbo to have? Ceci, cuéntame. Ceci Villatoro, good morning. Good morning, Miss. Ahí sería verbo to have. Sería Okay. I am have 2 brothers and my best friend is a sister. Okay. I have 2 brothers and my best friend is a sister. A ver, yo tengo 2 hermanos y mi mejor amiga tiene, sería has. Muy bien, Ceci. Excelente. No se escuchaba bien, ¿verdad? Muy bien. I have 2 brothers and my best friend has a sister. Estamos muy bien. Les voy a decir, tal vez no lo dije, siempre que nosotros hablamos en tercera persona, si estamos trabajando con el have, sí cambia. ¿Qué es tercera persona? She, he, it. Ellos son terceras personas, ¿verdad? Porque no estoy hablando de mí o de nosotros, de ellos, sino en third person. He, she, it. Acá decía a sister y decía my best friend. O sea, puede ser un she o un he. Tiene una hermana. Entonces, por eso cambia ahí ese has. Sigue siendo have, viene de have, pero cambia cuando es tercera persona. Siempre que sea de tener alguna de familia, va a ir have. ¿Ok? La siguiente, observen qué sustantivo es, de qué estarán hablando, para encontrar el correcto. ¿Qué verbo to be necesito trabajar ahí? Leslie Martínez, adelante. The sun is not green. The sun is green. No, it's not. Muy bien, is not. Esto que encontramos es una forma corta, ¿verdad? Ella no lo dijo, is not, esa es la forma larga, ¿verdad? Esta es forma corta. No es que cambia en escritura y en pronunciación, y las formas cortas son muy utilizadas. Pero ustedes pueden decir, the sun is not green o the sun isn't green. Y es lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir. Facilísimo. Esto aquí la oración nos ayuda. ¿Qué verbo necesitamos? To be, to have. ¿Qué creen ustedes? Si alguien la quiere responder. Mariel, adelante. Yeah, I am 2 brothers and 1 sister. ¿Tú crees que con to be? I am 2 brothers and 1 sister. I am. Yes. Ok. La oración en español es esta, María Linda. Yo tengo 2 hermanos y una hermana. Recuerda que es el verbo to be, ser o estar. Oh, I have. Sorry, I have 2 brothers and 1 sister. Excellent. Muy bien. Thank you. You're welcome. Poco a poco, ¿verdad? Ustedes siempre encuéntrenle el significado, ¿verdad? Siempre va a haber una palabra clave que nos va a ayudar a identificar, o es to have o to be. La mayoría, si sigue origen, adjetivos, todo lo que vimos, chicos, va a ser to be. La siguiente, my best friend, espacio, a small dog. My best friend, mi mejor amiga,
a small dog. Leslie Martínez, ¿qué crees? To have, to be. Have. Have. My best, okay, my best friend have a small dog. Pero my best, por ejemplo, chicos, si yo tengo my best friend, ¿qué pronombre personal es? Sería has. Okay. No sé si me dijiste has y yo ando poniendo ahí have. My best friend, que ustedes grítenme porque yo soy un poco sordita. Has, ¿verdad? Que me habían dicho has y yo ahí poniendo have, queriendo ponerlo malo. My best friend has a small dog. Muy bien, excelente. Ven que es fácil identificar. Solo recuerden los usos correctos del to be y luego en los otros van a ser have. Ahora, si aparece alguna expresión de la que vimos, ustedes ya saben, ¿verdad? I, very intelligent. ¿Qué creen? Entonces, si dice am, ¿ok? I am. I am very intelligent. Vamos a hacer otra. You a boy or a girl. You a boy or a girl. ¿Qué creen ustedes? Acá tenemos el pronombre personal. ¿Qué verbo to be acompaña a este pronombre personal? Elizabeth, muy bien. Are. Recuerden que you es el único pronombre personal que funciona singular y plural. Entonces siempre va a ir acompañado con are, aunque esté hablando en singular. Are you a boy or a girl? Vamos a ver qué tal. Muy bien. Vamos a hacer 3 más. My mother and I in the supermarket. ¿Qué creen ustedes? Shirley, Leslie. My mother and I am in the supermarket. Okay. Nos dice que no. Espérenme, déjenme. My mistake. Fue mi error. My mom and I. ¿Cuántas personas? 2. 2, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos plural. Porque dice my mother and I. Realmente ahí vemos ese I, claro que sí, pero olvidamos, se nos pasó ver que decía my mother primero. Mi mamá y yo estamos en el supermercado. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia de las 2 oraciones? I am from Canada. I am in Canada. Cambiaba, ¿verdad? Ahí eso fue lo que nos pasó. Vamos con esta última. ¿Qué creen ahí? I'm short and thin. Soy bajo y delgado. Mercy. I am short and thin. Ok, I am short and thin. Muy bien, veamos. Ok, vemos que ahí tenemos 20. Me gustaría que lo trabajen en casa. Como les decía, y bueno, como siempre digo, hay que tener bastante cuidado cuando tenemos como que completar de esta manera, porque a veces nosotros, y nos pasó con esta, ¿verdad? Todos vimos I y asumimos am, pero no nos fijamos, ¿verdad? No leímos todo, no leímos que era my mother and I, o sea, ya son 2 personas, y no leímos el complemento de la oración, que era in the supermarket. ¿Verdad? Están en el supermercado. No era mi mamá y yo, ¿verdad? En este caso así, y yo, sino que ya estaban en un lugar. Por eso era in Canada. Entonces ahí nos teníamos que fijar, ¿verdad? Siempre lean todo el contexto para que pues esos errores no sucedan. Claro que sí, yo voy a enviarlo, Angélica, no se preocupen. Yo les envío el link. Recuerden solo darle ahí al link. Si a veces no nos aparecen activos, o sea, como en azul, estos links, lo que tenemos que hacer es agregar el número.
¿verdad? Agregar el número a nuestros contactos y automáticamente el link se activa. A veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha tenido problema con eso, agreguen el número y ya se activa ese link y ya van a poder realizar la actividad. Vamos a activar nuestras cámaras, por favor. Muchas gracias. Complementando lo que dice Miss Majo, cuando ella dice que agreguen el número, se refiere al número del administrador, de quien está enviando el mensaje, ya que muchas veces no nos tienen agregados y por esa razón WhatsApp no detecta esos links, entonces no les van a aparecer de color azul. Otra opción es que copien el link y se lo envíen a otra persona de su confianza y ahí también ya les puede aparecer de color azul para que ustedes puedan estar trabajando estos ejercicios. Muy bien, entonces vamos a tomar nuestra primera fotografía a la cuenta de 1, 2 y 3. Muy bien, vamos con la siguiente. 1, 2 y 3. Excelente, muchas gracias y siempre les agradecemos su participación en esta clase. Así es, muchísimas gracias, Teacher Fede. And thank you so much, class. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que ya estamos con este último mes juntos, así que aprovecharlo al máximo. Yo les envío el material y también el ejercicio para que lo practiquen. Recuerden que estos ejercicios, si ustedes desean, pueden mandarme Miss Majo, mire, así me fue. Pero más que todo lo hacemos para que ustedes repasen los temas vistos, ¿verdad? Cualquier dudita quedó a las órdenes, chicos. Nos vemos. Thank you, Miss Majo. Dígame, adelante. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Es good morning. Good morning. Sí, pues. Good afternoon. Para la tarde. Exactamente. Thank you, Miss Majo. You're welcome. Muchísimas gracias, Eliseo. Un gusto, la verdad. Nos gusta bastante este grupo. Siempre lo platicamos con Teacher Fede. Son nuestro grupo favorito. Ay, pues no le digan a los Pero otros. no le digan a los demás. No, muchísimas. Son nuestros maestros favoritos. Tan lindos. Muchísimas gracias. Un placer entonces. Los veo la próxima semana. Gracias. Adiós. Bye. Have a wonderful weekend.